Hola, bienvenidos a la asignatura Desarrollo Humano, a la clase sincrónica 3, video grabado número 2. ¿Dónde estamos? Recordemos brevemente, nos encontramos en la unidad 3 de la asignatura, es decir, estamos hablando sobre el compliance en el talento humano. En la clase anterior grabada, pues nos quedamos explicando de una manera un poco más a profundidad, pues cuál es el alcance del compliance, una introducción al compliance, de qué va y los tipos de compliance que puede haber. Vamos a comenzar la clase del día de hoy hablando acerca de la auditoría en talento humano. La auditoría de talento humano, pues, como ustedes pueden ver, es un proceso sistemático que permite evaluar y analizar políticas, procedimientos, sistemas y prácticas relacionadas con la gestión de las personas en una empresa. ¿Qué podríamos decir? Que su objetivo principal va a ser ¿qué? Identificar fortalezas, debilidades, áreas de oportunidad y riesgos en cuanto respecta al manejo de nuestros empleados. ¿Con el objetivo de qué? De optimizar procesos, mejorar el desempeño general de la empresa y, como dijimos en la clase anterior, aumentar el valor de la empresa a largo plazo al cumplir y trabajar siempre por el camino recto. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vamos a realizar nosotros una auditoría de talento humano? Pues bueno, hay varias formas de hacerlo. Yo les voy a presentar unos pasos que yo sugiero hacerlo para que ustedes lleven a cabo una buena auditoría de talento humano. El primer paso va a ser planificar. Recordemos que siempre nosotros debemos tener claro el panorama antes de lanzarnos a cualquier aventura como tal. Entonces, el primer paso, nosotros tenemos que planificar y definir cuál va a ser el alcance de mi auditoría. ¿Cuáles van a ser los objetivos? ¿Qué metodología voy a utilizar? ¿Cuáles van a ser los recursos que yo necesito? ¿Qué áreas específicas de talento humano pues yo voy a auditar? Por ejemplo, ¿qué quiero auditar? Voy a auditar el proceso de reclutamiento, quiero auditar los programas de capacitación, quiero auditar la evaluación del desempeño, quiero tal vez auditar cómo está mi proceso de onboarding, cómo está mi proceso de offboarding, cómo están los contratos de trabajo, tal vez yo quiero auditar cómo está la parte documental, si todos los trabajadores pues cuentan con su carpeta y en cada una de sus carpetas se encuentran todos los documentos necesarios, etcétera, etcétera. Es por eso que esta primera parte es fundamental para nosotros tener un norte claro de hacia dónde va a dirigirse mi auditoría y sobre todo cuáles van a ser los objetivos que yo quiero conseguir. ¿Vale? La idea no es hacer una auditoría de hacerla por hacerla, ¿no es cierto? Sino la idea es hacer una auditoría teniendo un fin en mente. ¿Para qué? ¿Qué voy a hacer con la información que me va a arrojar esta auditoría? Quiero tomar medidas disciplinarias, correctivas, ver opciones de mejora. ¿Qué quiero tener claro con esto? ¿Vale? Entonces, ese es el primer paso. ¿Qué debemos encontrar nosotros incluir dentro de los objetivos, como les digo? Estos objetivos tienen que ser sumamente claros, tienen que ser específicos, tienen que ser medibles. Por ejemplo, identificar áreas de mejora en mi proceso de selección. ¿De dónde nace eso? Quizás hemos detectado que los nuevos perfiles que han ingresado, las nuevas personas que han ingresado, pues no están cumpliendo a cabalidad todo lo que tienen que hacer, es decir, no llegan a cumplir las expectativas que la empresa tiene sobre ellos. Entonces, eso nos empieza a llamar la atención y nosotros decimos, ok, quizás el proceso de selección, todo el proceso de atracción de personal, quizás estamos fallando en eso. Entonces, vamos a hacer una auditoría de cómo está mi proceso de selección para ver si estoy cumpliendo tanto con los reglamentos internos, con mi procedimiento de talento humano, de atracción de personal, pero también si estoy cumpliendo con normativas y criterios externos que me rigen en esta parte.
Por ejemplo, podríamos citar el acuerdo ministerial, el MDT 2018-0082, el cual nos habla de la prohibición de pedir fotografías y nos habla de la prohibición de pedir el récord policial en mis procesos de selección, ya que se pueden considerar criterios discriminatorios. Entonces, yo tengo que revisar todo eso, pero claro, basándonos en la norma como tal. Entonces, para nosotros saber a qué norma le vamos a hacer referencia, tenemos que saber cuál es el objetivo de la auditoría y qué específicamente vamos a estar auditando. Este es un punto importante porque en esta planificación nosotros tenemos que definir específicamente qué voy a auditar. Y la persona que va a ser auditada debe saber qué va a ser auditado en este momento. No puedo ingresar a auditar el tema de selección y en ese momento empezar a pedirle información sobre la capacitación, sobre la evaluación de desempeño, sobre la compensación. Si no, tenemos que manejar este criterio de decir voy a auditar esto y estos son los documentos que yo necesito. Y la persona también tiene que estar sobre aviso de qué es lo que se va a hacer. Otro ejemplo de un objetivo de la auditoría puede ser evaluar la eficacia de los programas de capacitación. Quizás nosotros estamos invirtiendo recursos de dinero, de tiempo, de personas en programas de capacitación y resulta que no estamos evaluando el resultado que están teniendo. Es decir, las personas que están asistiendo a su formación, a su capacitación, pues vemos que no tienen cambios en sus comportamientos. Nosotros, ¿qué tenemos que entender acá? Que el aprendizaje, una de las mejores métricas para medirlo es ver si es que bajo las mismas condiciones las personas se comportan de manera distinta. De esa manera nosotros podríamos asegurar que la persona ha aprendido algo. Pero si mis programas de capacitación no cuentan con una evaluación posterior, pues va a ser un poco más complicado saber si es que han funcionado, no han funcionado, si es que nosotros estamos teniendo un retorno a nuestra inversión o no. Entonces nosotros podríamos hacer un proceso de auditoría para revisar y evaluar qué tan bien están funcionando nuestros programas de capacitación. Otro ejemplo de objetivo puede ser uno que ya hemos mencionado, que es el de revisar las carpetas con los documentos de cada uno de los empleados. ¿Ok? Eso dentro de los objetivos. En la planificación también, ¿qué deberíamos hacer? Revisar la metodología que vamos a utilizar para hacer la recopilación de la información. Fíjense que para nosotros recopilar la información, que nosotros vamos a llamar la evidencia, nosotros tenemos que definir de qué forma nosotros queremos recopilar esto. Entonces, fíjense que hay varias formas. Nosotros podemos y deberíamos seleccionar una o varias dependiendo de la mejor forma que yo necesite recopilar esta información según los objetivos, ¿no es cierto? Entonces yo puedo utilizar, por ejemplo, una metodología como una entrevista a algún empleado, puedo utilizar encuestas, puedo utilizar un análisis de documentos, es decir, pedir todos los documentos que me enseñen. Puedo utilizar una metodología híbrida, es decir, en una primera etapa hacer una revisión documental, pedir todos los documentos, en una segunda etapa pues aplicar entrevistas y en una tercera etapa pues aplicar encuestas. ¿Para qué? Para yo comenzar a triangular la información que estoy recogiendo. En la parte también de la planificación que tenemos que colocar y tomar en cuenta pues los recursos. ¿Qué recursos vamos a necesitar para llevar a cabo la auditoría? Por ejemplo, los recursos pueden ser del tipo financiero o del tipo humano. Entonces nosotros deberíamos empezar a planificar, por ejemplo, qué personas van a estar involucradas en mi proceso de auditoría, en qué días, en qué horas vamos a llevar a cabo la auditoría, cuánto tiempo vamos a dedicarle a la auditoría, cuál va a ser el presupuesto. Entonces todo esto es importantísimo planificar previo a dar inicio al proceso per se, el cual en el paso 2 pues podríamos decir que ya estamos arrancando como tal en la recopilación de la información, que ya viene a ser, como les indico, pues ya arrancar el proceso de auditoría
per se. Aquí pues ya estamos, como su nombre lo indica, recolectando, recopilando información a través de la metodología que hemos nosotros mismos seleccionado en el paso anterior, como pueden ser las entrevistas, encuestas, revisión de documentos, etcétera, ¿no es cierto? Podemos pedir incluso o revisar indicadores claves, como puede ser un KPI, un OKR, para nosotros guiarnos un poco en toda esta recopilación de información. Ya en el paso 3, ya podríamos llamarlo posterior a la recopilación, pues ya vamos a analizar toda la información que hemos recopilado en el paso 2. Ahorita estamos ya evaluando, viendo lo que se ha cumplido, lo que no se ha cumplido, cuáles son las oportunidades de mejora, cuáles son las brechas que hemos encontrado entre lo que se supone que deberíamos de estar cumpliendo y la realidad. Entonces nosotros podemos decir, tenemos que cumplir esto, pero no estamos cumpliendo en esto, estamos sacando ciertos comparativos, ciertos benchmarks que se llaman, ¿ok? Entonces nosotros aquí podemos ya ir identificando estas áreas en donde debemos empezar a trabajar, ¿no es cierto? Entonces nosotros podríamos ya empezar a delinear, pues, y decir, mira, en la parte documental estamos fallando en el cumplimiento de todo lo que nos pide tal artículo del Código del Trabajo, ¿no es cierto? Otra de la información que nos va a servir para nosotros poder analizar va a ser lo que yo les digo que se llaman los benchmarks o los estándares de la industria. Entonces, ¿qué se espera o qué es lo recomendable o lo esperado, dependiendo del sector en el que nos estemos moviendo? Entonces, estos estándares pues, pueden hacer referencia a varias cosas. Por ejemplo, cuál es la tasa de rotación de personal, el costo por contratación, el tiempo promedio para cumplir una de mis vacantes, el nivel de satisfacción que tienen mis empleados, el cumplimiento de normativas laborales, etc. Entonces, todo esto me va a servir para yo poder analizar la información, poder interpretar la información de la auditoría, para finalmente pasar al paso número 4, que ya va a ser la elaboración del informe de auditoría per se. Entonces, este informe, pues, ¿qué va a contener? Los hallazgos de la auditoría, que no es más que decir, miren, esto se ha encontrado. Hemos utilizado esta metodología, hemos utilizado estos criterios de evaluación, estos estándares, y pues según los hallazgos hemos visto que cumplimos en tal porcentaje, en estas cosas estamos fallando, en esto sí estamos cumpliendo, cuáles son las recomendaciones que nosotros como auditores estamos haciendo a la persona auditada y cuál va a ser el plan de acción para implementar estos cambios para cerrar las brechas. ¿Ok? Entonces, este informe pues tiene que ser redactado de una manera clara, de una manera objetiva, de una manera gráfica incluso, todo pensando en quien, no tanto en la persona que lo escribe, sino en la persona que lo lee. Tomemos en cuenta que muchas veces, si la auditoría es hecha por una persona externa, o ya sea un auditor, ya sea un auditor interno o externo, lo más probable es que la persona auditada no maneje la terminología del mundo de la auditoría. Entonces, es nuestro trabajo como auditores internos o externos, pues utilizar un lenguaje claro, sencillo, nada rebuscado, utilizar los términos técnicos, pero los mínimos posibles. ¿Para qué? Para que la persona que va a leer entienda. Porque a mí no me interesa parecer inteligente con términos rebuscados, sentirme superior, sino ayudarle a la persona. Recordemos que el objetivo de esto va a ser buscar una mejora, buscar oportunidades de cómo mejorar, decir, mira, estamos fallando en esto, mejoremos por aquí. Pero si la persona que lee esto no entiende o dice, ¿qué será este término? O peor aún, nos malinterpreta, pues entonces, ¿qué va a suceder? ¿No es cierto? Entonces la persona se va a perder y no va a hacer las actividades, las acciones que nosotros le estamos recomendando para que se cierren esas brechas. ¿Ok? Entonces ya en el paso 5 y último de este proceso de auditoría, pues ya vendría a ser lo que vamos a llamar ya la implementación. Entonces fíjense que ya tenemos nuestro informe en el cual nosotros ya sabemos qué tenemos que hacer. Ahora nos toca en el paso 5 hacerlo, ¿no es cierto? Entonces aquí ya vamos a ejecutar
todas las acciones correctivas que ha lanzado, que ha arrojado mi informe de auditoría. Entonces, en este paso, pues también, ¿qué deberíamos hacer? Comunicar los avances, comunicar qué se está haciendo, cómo estamos monitoreando esta implementación. Recordemos que es importante también siempre comunicar tanto a la persona que fue auditada como a las autoridades de la empresa para que todos conozcan qué es lo que se está haciendo. Es importante también recordar que no hay que tenerle miedo al tema de la auditoría, porque si bien en una auditoría inicial nos puede salir que nos faltan muchísimas cosas, es algo normal, está bien que nos falten muchas cosas, no somos perfectos, pero sí somos perfectibles. Entonces, no le tengan miedo a la auditoría inicial, a la que nos va a decir nuestro estado actual. Conozco muchas personas que tienen cierta resistencia a que les salga una mala calificación en una auditoría, por el miedo al que vaya a pasar. Ese no debería ser el espíritu de la auditoría, no debería tener un espíritu punitivo, no queremos castigar, o al menos no se debería verlo de esa manera, a menos, claro, que fuese una auditoría para una evaluación de desempeño o algo así. Pero ¿cuál debería ser el espíritu general de la auditoría? Ver y buscar situaciones de mejora y decir, mira, acá estamos fallando, mejoremos por aquí, mejoremos por acá, cómo podemos seguir cumpliendo la normativa, etcétera. Y como un valor agregado, quizás el que ustedes tengan un diagnóstico inicial va a ser que ustedes luego con una auditoría posterior pues van a tener una comparación. Ustedes van a poder comparar y decir, mira, al inicio estábamos hecho pedazos, estábamos así, pero con todo lo que estamos haciendo ahora, fíjate todo lo que hemos recorrido y ahora ya estamos mucho mejor. Entonces nosotros podríamos ver el camino recorrido cuando nosotros tenemos un punto de partida claro, que es el diagnóstico inicial. ¿Ok? Entonces, dicho esto y entendido de una mejor manera cómo es el proceso general de la auditoría, los pasos que debemos hacer, pues vamos a regresar nuestra mirada ahora hacia la normativa, las leyes que rigen acá en el Ecuador, pues para el talento humano. ¿Qué vamos a ver a continuación? Pues vamos a ver una muestra, yo diría bastante significativa, de la normativa que aplica en el trabajo. Claro, esta no es una lista exhaustiva porque son muchos los cuerpos legales que aplican al talento humano. Sin embargo, los que vamos a ver a continuación pues son de los principales. Quedará también en cancha de cada uno de ustedes, pues dependiendo del tema de compliance que vayan a hacer, del tipo de auditoría o lo que quieran auditar, que ustedes se empapen bien en la normativa y en las leyes que apliquen en ese caso. Entonces, antes de ingresar a ver cada una de las leyes, nosotros tenemos que entender que las leyes tienen una jerarquía. Es decir, no todas las leyes son creadas iguales, ni tienen el mismo alcance, ni tienen el mismo peso dentro del país. Entonces entra en escena lo que se llama la pirámide de Kelsen, ¿vale? La pirámide de Kelsen pues es una representación gráfica, como ustedes pueden ver ahí, de una pirámide de un triángulo, en el cual aparece de forma jerarquizada los pesos y la importancia que tiene cada una de las leyes. Entonces, ¿cómo lo deberíamos leer y cómo lo deberíamos entender? Que todas las leyes que se encuentren en la parte superior son más importantes o tienen más peso que las que se van encontrando ya en la parte inferior de la pirámide. Es importante también notar acá que una ley o una normativa inferior no va a poder contradecir o no debería contradecir a una de nivel superior. Lo mismo sucedería si es que nos encontramos con temas contradictorios. Quizás en una ley que está en un nivel superior dice A y en una ley inferior dice B. Nosotros deberíamos mantenernos con A. ¿Por qué? Porque es lo que está diciendo una normativa superior.
Entonces, si ustedes se fijan en la pirámide de Kelsen, ¿qué tenemos en la parte puntal, en la parte de más arriba? La Constitución de la República del Ecuador. ¿Eso qué quiere decir? Y que nos dice que nada debería estar por sobre la Constitución. La Constitución es lo máximo que nos va a regir. ¿Ok? Entonces, acto seguido de la Constitución, pues nosotros vamos a tener los tratados y los convenios internacionales que han sido ratificados por el Ecuador. Uno de los que vamos a hacer mención y que es importante que ustedes lo conozcan va a ser el convenio 190 de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, el cual hace alusión al tema del acoso en el lugar laboral. ¿Vale? Entonces, una vez que bajamos al tercer nivel, pues ya nos encontramos con leyes orgánicas, seguimos bajando leyes ordinarias, normas regionales, ordenanzas, bajamos al amarillo, tenemos ya decretos ejecutivos, reglamentos, ordenanzas, acuerdos, resoluciones, y etcétera, para abajo. Recordemos que esta no es una clase de leyes, ni nosotros somos abogados ni pretendemos serlo, pero es importante que nosotros conozcamos ciertas bases, que nosotros tengamos una idea de que existe este tipo de documento que es esta pirámide de Kelsen, y que nosotros debemos entender de que una ley inferior no puede contradecir a una ley superior. Entonces, dicho eso, vamos a comenzar, como les indiqué en la pirámide, pues con la Constitución del Ecuador. Entonces, la Constitución del Ecuador, pues, como ustedes pueden leer ahí, es la norma suprema del país. ¿Okay? Esta Constitución va a establecer principios generales sobre derechos laborales, entre otras cosas, porque fíjense que yo aquí lo que estoy haciendo es un zoom de todo lo que es la Constitución, que es algo sumamente grande, y nos vamos a hacer un zoom solamente en la parte laboral, que es lo que ahorita nos compete. Sin embargo, pues yo les invito a que ustedes se lean la Constitución, porque esto es algo de conocimiento general, y para eso, pues, ustedes en el aula virtual cuentan con el documento que yo he subido allá, de la Constitución, para que ustedes la descarguen y la tengan como un documento de consulta y la puedan leer también. Entonces, en la Constitución, pues, dentro de lo que nos va a hablar es de los derechos de los y las ecuatorianos, pues, y uno de los principales derechos es que nosotros tenemos el derecho al trabajo, tenemos derecho a una remuneración justa, tenemos derecho a tener acceso a seguridad social, a la negociación colectiva, entre otras cosas. ¿Ok? Entonces, adicionalmente a esto, la Constitución del Ecuador pues tiene un apartado que habla de los derechos de los trabajadores, y esto hace hincapié en que es un derecho fundamental. Recordemos que los derechos que tenemos las personas no podemos renunciar, son irrenunciables. ¿Ok? Entonces, en este sentido, fíjense cómo la Constitución nos empieza a dar ciertas bases para gestionar el talento humano, ¿vale? Tanto en la parte pública como en la parte privada. Entonces, dentro de talento humano, fíjense lo que está topando el tema de talento humano, está topando la Constitución. El trabajo como derecho y como deber. El trabajo es considerado un derecho fundamental y un deber social que tenemos todos. Dignidad del trabajo. Se está garantizando el respeto a un trabajo digno de todas las personas. Está hablando del principio de una remuneración justa, incluyendo también que a igual trabajo se debería considerar una igual remuneración. Ya hablaremos en una normativa subsiguiente sobre lo que es la equidad de género, en el cual se insta a que tanto hombres como mujeres tengan una remuneración igual, siempre y cuando realicen las mismas actividades. Otra de las cosas que se habla en la Constitución, pues, es las condiciones de trabajo saludables. Recordemos que uno de los subsistemas de talento humano, pues, es seguridad y salud en el trabajo. Entonces, aquí nos está poniendo las bases de la Constitución en que nosotros debemos garantizar de que nuestros empleados, pues, tengan un lugar de trabajo seguro, no exponerlos a riesgos del trabajo, no exponerlos a situaciones que pueda
desembocar en una enfermedad ocupacional, un accidente de trabajo y, Dios no quiera, en una muerte en el lugar de trabajo. Otras cosas topa la Constitución, como la libertad sindical, la igualdad de oportunidades y la protección social. Acto seguido de revisar nosotros la Constitución, tenemos que regresar nuestra mirada a lo que es el Código del Trabajo, que va a ser nuestra guía ya casi de todos los días de las personas que trabajan ya en talento humano en el sector privado, claro. Entonces, lo que va a normar el Código del Trabajo ya va a ser todo lo que tiene que ver con las relaciones laborales acá en el país. Va a hablar temas de derechos, de obligaciones, tanto de los trabajadores como de los empleadores. ¿Para qué? Para buscar condiciones de trabajo justas y equitativas. ¿Cuáles van a ser los principales objetivos del Código del Trabajo? Fíjense, regular, como les digo, regular las relaciones laborales, definir términos y condiciones de los contratos de trabajo, definir, por ejemplo, la duración máxima de la jornada laboral. Nos va a hablar de temas de horas suplementarias, complementarias, de remuneraciones, temas de vacaciones. Fíjense todo este tema de los derechos y los beneficios que tienen los trabajadores. ¿Qué más va a hablar el Código del Trabajo? Pues a tratar de proteger los derechos de los trabajadores, garantizando que tengan acceso a condiciones seguras, saludables, a una remuneración justa, etc. También es importante notar que los derechos, si bien tienen derechos los trabajadores, también tienen derechos los empleadores. Tenemos que también recordar que el Código del Trabajo norma para un trabajo, una buena relación laboral, pero tanto para trabajadores, pero también para la parte empleadora. Sería un error pensar que el Código del Trabajo o este tema que estamos hablando solo les debe favorecer a los trabajadores, lo cual es un error. ¿Por qué? Porque el empleador también juega un papel sumamente importante. Entonces es importante también entender que el trabajador también tiene responsabilidades y también tiene obligaciones que contrae cuando entra a trabajar a una relación laboral. ¿Ok? Bajando un poco más en la pirámide de Kelsen, pues una de las normas importantes que ustedes tienen que conocer es el Decreto Ejecutivo 255, el cual es el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Okay? ¿Cuál es el objetivo de este decreto? Pues fortalecer la cultura de prevención, lo que hablamos desde la Constitución, brindar un lugar de trabajo saludable, sano, para cada uno de mis trabajadores. Es importante, recordemos sobre todo porque en el artículo 172 del Código del Trabajo ya estamos hablando de las justas causas por las cuales se puede dar por terminado el contrato de trabajo a los trabajadores vía visto bueno, y una de esas causales es justamente el no acatar las medidas de seguridad y salud en el trabajo. Entonces nosotros tenemos que conocer cuáles son estas obligaciones que tenemos en seguridad y salud en el trabajo. Esto va a estar normado y va a estar referenciado en el Decreto Ejecutivo 255. Si nosotros nos vamos al Decreto Ejecutivo 928, ya vamos a estar hablando del reglamento a la ley general, a la ley orgánica para impulsar la economía violeta. ¿Qué quiere decir este tema de la economía violeta? Pues es toda la actividad económica que es generada por mujeres. ¿Ya? De ahí el nombre. Cuando ustedes escuchen ley violeta, economía violeta, es la que está enfocada más hacia las chicas y cómo ellas pueden contribuir de gran manera al desarrollo del Ecuador. Entonces, este concepto busca visibilizar el trabajo de las mujeres en todos los sectores económicos y promover políticas públicas que fomenten su empoderamiento económico. Recordemos entonces que este reglamento lo que nos va a hacer es ayudarnos a crear un plan de igualdad entre hombres y mujeres. ¿Cuáles van a ser los principales objetivos? Reducir la brecha de género, es decir, fomentar igualdad de oportunidades para hombres y para mujeres en el ámbito laboral. Tratar de erradicar la violencia, la discriminación hacia las mujeres. Tratar de promover una conciliación entre la vida laboral y la vida familiar. ¿Para qué? Para facilitar la participación de más mujeres en el mercado laboral sin que afecte
la vida personal de cada una de ellas. Y otro de los objetivos es fortalecer el emprendimiento femenino, es decir, apoyar a las mujeres emprendedoras y facilitar su acceso a financiamiento y a capacitación. Entonces, ¿qué es importante recordar de este decreto ejecutivo 928? Que vamos a tratar de generar planes de igualdad, planes de reducción de brechas, tanto salariales como de oportunidades entre hombres y mujeres. Si nos bajamos ya al acuerdo ministerial, fíjense que estábamos en un decreto, ahora estamos bajando a un acuerdo ministerial, podemos mencionar uno muy importante al cual yo hice mención hace unos minutos atrás, que es el acuerdo ministerial, el MDT 2017-0082. ¿Por qué es importante este? Este lo que nos va a normar es las formas de erradicar la discriminación en el ámbito laboral. Entonces, lo que va a buscar este acuerdo ministerial va a ser que garantizar igualmente igualdad de oportunidades y eliminar cualquier tipo de discriminación que podamos nosotros encontrar. ¿En qué tipo? Por ejemplo, ¿qué nos está hablando este acuerdo ministerial? Nos va a hablar de la igualdad en la selección de personal, tratando de garantizar que los procesos de selección sean transparentes y sean libres de discriminación por cualquier motivo. Piensen ustedes un anuncio de un reclutamiento de alguna empresa en el cual nos diga busco exclusivamente chicas. Sería discriminatorio para los hombres. O viceversa, busco hombres. Es discriminatorio para las mujeres. Salvo, claro, que las actividades per se que vaya a hacer ese cargo requiera específicamente un género, sea masculino o femenino. Pero es sumamente pequeño ese tipo de casos. Pero la gran mayoría puede caer en este error de ser discriminatorio por un tema de género. Pero también podemos caer en tema de discriminación por un tema de edad. Quizás muchos de ustedes han visto en los anuncios de vacantes que suelen poner busco personal de tal edad a tal edad. ¿No es cierto? Entonces, eso puede ser considerado discriminatorio. Entonces, igual el tema de la fotografía, de pedir una fotografía como requisito o pedir antecedentes penales. Otro de los motivos importantísimos por los cuales es importante este acuerdo ministerial 0082 es que aquí se va a hablar ya de la creación de un programa de prevención de riesgos psicosociales, fíjense. Entonces aquí lo que nos está diciendo, si tenemos más de 10 personas ya necesitamos implementar el programa de prevención de riesgos psicosociales, del cual va a tener varios pasos, incluyendo tomar una evaluación con una metodología validada, hablar de temas del VIH, del SIDA, hablar de temas de prevención de discriminación contra la mujer, etc. ¿Ok? Pasamos a otro acuerdo ministerial, esta vez el acuerdo ministerial MDT, solo como aclaración, MDT a que hace alusión al ministerio. Recuerden, es un acuerdo ministerial, entonces debe venir de algún ministerio. En este caso, pues las siglas MDT, el acuerdo ministerial viene del Ministerio del Trabajo. ¿No es cierto? Entonces, acuerdo ministerial MDT 2020, el año en el que fue, el número 244, nos está hablando ya del protocolo de prevención y atención de casos de discriminación, acoso laboral y toda forma de violencia contra la mujer en el trabajo. Un nombre un poquito largo, ¿no es cierto? Pero, ¿qué va a querer hacer este acuerdo ministerial? Pues tratar de normar, de generar, pues un protocolo para atender casos de discriminación, casos de acoso laboral, casos de violencia que puedan sufrir las mujeres en el lugar de trabajo. Entonces, ¿qué queremos con este acuerdo o qué deberíamos tener en cuenta acá? Entender que nos va a dar una guía para que nosotros podamos implementar estos procesos. En el caso de que haya casos de discriminación, de acoso laboral, las personas tengan claro el camino a seguir. ¿Vale? Adicionalmente, y no menos importante, va a buscar tratar de crear una cultura de respeto y tolerancia, ¿vale? Tratando de sensibilizar tanto a los empleadores como a los trabajadores sobre qué se puede considerar una forma de violencia contra la mujer, ¿ok? Adicionalmente, tratamos de proteger a las víctimas,
proteger a las víctimas de que puedan ellas dar aviso, denunciar, sin que haya una posible consecuencia negativa atrás. ¿Okay? Otra resolución ministerial, pues de igual del Ministerio del Trabajo, pues tenemos la del 2022, la 044, que nos va a dar las listas de verificación de cumplimiento de obligaciones de seguridad y salud en el trabajo. Esta resolución, pues lo que nos va a facilitar, y digo facilitar porque un poco que nos facilita la vida, es crearnos ya un checklist, es decir, una lista de verificación para nosotros ir auditando de cierta manera pues el cumplimiento de estas normas y estos estándares. Entonces es sumamente interesante estas listas. ¿Por qué? Porque nos va a poner de una manera muy clara, así como nosotros debemos llevar a cabo nuestras auditorías de talento humano, en el cual nosotros nos pone por un lado qué van a auditar, la justificación legal, es decir, estamos pidiendo esto porque en este cuerpo legal pide esto, y aquí están las evidencias. Entonces es importante notar que los cumplimientos del compliance en seguridad y salud en el trabajo van a variar dependiendo principalmente de dos factores: el tamaño de la empresa y el nivel de riesgo de la empresa. ¿A qué hago alusión con esto? Que las empresas de 1 a 10 trabajadores tendrán ciertos requisitos, mientras que las empresas de más de 10 trabajadores tendrán requisitos adicionales. Asimismo, no va a ser lo mismo generar seguridad y salud en el trabajo en una empresa con un nivel de riesgo alto, piensen ustedes una minera, una empresa petrolera, una empresa que trabaje con explosivos, con químicos, que quizás va a tener unos riesgos laborales mucho más altos, que quizás digan ustedes una empresa que se dedique a trabajos de oficina o trabajos de contabilidad, por ejemplo, que si bien también tienen riesgos, pero son otro tipo de riesgos, ¿no es cierto? Entonces, dependiendo de eso, pues nosotros tenemos que verificar que la empresa esté cumpliendo con los requisitos. ¿Qué objetivos busca este acuerdo ministerial? Pues facilitar a las empresas que se hagan una autoevaluación de cómo está su gestión en seguridad y salud del trabajo, ayudando nuevamente a crear una cultura. Fíjense que estamos utilizando esta palabra ya algunas veces. Creemos cultura de prevención, cultura de respeto, cultura de no violencia, etc. Estas normativas lo que nos van a hacer es darnos un poquito más de peso al momento de nosotros lanzar campañas, en el momento de nosotros crear sensibilizaciones, de crear talleres, de crear conciencia en nuestra gente de la importancia de la prevención, de la importancia de vivir una cultura de compliance, de vivir una cultura ética, de vivir una cultura de no discriminación hacia las mujeres, de igualdad de género, etc. Entonces, con esto que queremos es contribuir a la disminución de accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales. Vamos avanzando con el acuerdo ministerial, el 2017-0135, el cual también nos va a ayudar con un instructivo para ver cuáles son las obligaciones principales de los empleadores en la parte pública y en la parte privada. Este acuerdo ministerial es fundamental, fíjense, porque nos está dando ya hecha la tarea, por así decirlo. Y por eso quería dejarla para el último. Nos está casi quedando haciendo la tarea, porque ya nos está diciendo todo lo que se debería hacer en cuanto a talento humano. Entonces, lo que nos está diciendo acá, pues, son las obligaciones que tienen los empleadores en relación con sus trabajadores. ¿Para qué? Nos está ayudando a que los trabajadores, los empleadores, pues, den cumplimiento a todos los derechos laborales que tienen los trabajadores. ¿Y para qué? Pues ayudar a hacer fácil una auditoría o una fiscalización por parte del Ministerio del Trabajo. ¿Qué nomás está pidiendo acá? Por ejemplo, están pidiendo el registro de trabajadores, el cumplimiento de normas de seguridad y salud ocupacional, el pago puntual de las remuneraciones, la entrega de contratos laborales, capacitación y formación continua, prevención del acoso laboral, facilitación de la afiliación sindical, informes de cumplimiento, etc. ¿Okay? Entonces, como ustedes pueden mirar, hay muchas leyes que nos van a guiar
en nuestro compliance. Muchísimas. Entonces nosotros tenemos que familiarizarnos con todas ellas. Luego, repito, no somos abogados, no pretendemos ser abogados, pero sí es importantísimo que conozcamos este tipo de cosas. Les recuerdo nuevamente que cada una de estas leyes, pues, está subida. Cada una de las leyes que hemos visto acá de esta normativa, pues ustedes la tienen en su plataforma virtual del Instituto Japón, en las cuales ustedes pueden descargarse para utilizarlas como guía para el momento que ustedes lleven a cabo sus programas de compliance. Entonces, para ir cerrando el video del día de hoy, pues quería hablar muy brevemente sobre el tema de la ética y la responsabilidad social en la gestión del talento humano. Y para eso pues quería citarles a un gran autor que me gusta mucho, que es Hoffman, que nos dice que los valores deben ir por delante en cualquier programa de compliance en la empresa. Fíjense que cuando nosotros hacemos un programa de compliance y nos ponemos el sombrerito de auditores, inherentemente tenemos que bañarnos con la ética, con los valores, con las virtudes. ¿Por qué? Porque va a ser muy fácil hacernos de la vista gorda y pasar por alto ciertas cosas. Y en casos más graves y un poco extremos quizás, va a haber casos de sobornos, va a haber casos de personas que quieran pagarnos, que quieran sobornarnos como tal, que casos de corrupción, en casos de que nosotros estemos revisando temas y que ellos no estén cumpliendo. ¿Ok? Entonces, y con esto cerramos. ¿Debo yo cumplir por cumplir? O sea, ¿cumplo por cumplir? O sea, yo hago todo esto porque me toca. ¿O por qué? Entonces, para esto, pregúntate lo siguiente. ¿Qué tipo de cultura estás creando en tu empresa? ¿Qué tipo de cultura? ¿Estamos creando una cultura en la que reina la viveza criolla? ¿En la que somos vivos, somos sapos, tomamos atajos? ¿O más bien nosotros creamos una cultura recta en donde nosotros cumplimos la ley, nos apegamos a lo que dice la ley y esa es una manera de nosotros seguir creciendo? ¿Pueden los empleados admitir sus propios errores y aprender de ellos? ¿Existe una cultura de confianza mutua y los empleados se sienten lo suficientemente seguros como para denunciar abiertamente las faltas o las infracciones? Fíjense qué importante es tratar de solucionar el tema de la cultura primero. Y por eso vieron que les estuve repitiendo esta palabra cultura. Porque hacer un programa de compliance, solo por hacerlo van a saltar cosas que no deberían saltar. Que si no tenemos una cultura bien fuerte implantada, no vamos a conseguir los resultados. Entonces, ¿cuál va a ser la meta de todo esto? La meta va a ser crear una cultura de compliance. Una cultura de compliance, es decir, un ambiente laboral en donde todos los empleados, y me refiero a todos, desde el gerente general hasta el pasante, todos estén comprometidos con actuar de manera ética y legal. Muchísimas gracias por su atención.